Hola, bendiciones a todas las familias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a Dios de poder llegar a sus hogares un día más para así nosotros poder llenarnos del conocimiento de nuestro Dios. Y hoy el tema que vamos a desarrollar tiene como título el altar del incienso. Nosotros podemos ver que el Antiguo Testamento es sombra de lo que se había de cumplir en el Nuevo Testamento. Todas las profecías y todas las promesas tendrían cumplimiento en el Nuevo Testamento. Ahora, nosotros vamos a ver cómo Dios levanta, usa a hombres, usa vidas para así poder él elaborar un plan. ¿Un plan de qué? Un plan de salvación. En este plan de salvación que Dios elabora, hay requisitos que Dios le demanda al ser humano. ¿Cuáles son aquellos requisitos? Lo que hoy vamos a estudiar, el altar del incienso significa, representa la oración y la adoración. Entonces, cuando nosotros estamos hablando del altar del incienso, estamos hablando de oración y adoración. El altar del incienso era una caja cuadrada con todas las medidas que las vamos a ver en el libro de Éxodo. Esta era confeccionada con madera de acacia. La madera de acacia es muy resistente, no se pudre fácilmente. La madera de acacia es fuerte. El Señor le ordenó a Moisés que la elaborase de madera de acacia y la cubriese con oro. Toda la madera de acacia tenía que estar recubierta con oro puro. En lo alto se le hacían unos cuernos. Todo esto tiene una representación, una simbología de lo que habría de cumplirse en el Nuevo Testamento. La madera de acacia, ¿qué es? Es la vida de nuestro Señor Jesucristo, su vida humanizada, de nuestro Salvador, la madera. El oro representa la divinidad de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Los cuernos simbolizan, representan el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo como intercedor de nuestras oraciones. Así nosotros vamos a través de este tema a motivar a muchas vidas a que se levanten en la oración. No importa el tiempo que estés orando, los años que estés orando, pero a través de este mensaje Dios va a abrir el entendimiento a muchos de los que están conectados a través de esta red para así moverse en fe, en la oración y la adoración. Ahora, ¿dónde estaba ubicado el altar del incienso? El altar del incienso estaba ubicado en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar donde Dios le ordena a Moisés que lo confeccione. ¿Quién era Moisés? Moisés era un hombre del cual fue instruido bajo las leyes egipcias. Fue un hombre que fue capacitado con toda la enseñanza egipcia. Casualidad, propósitos. En Dios hay siempre propósitos. Dios lo introduce a Moisés para que conozca todo el movimiento de los faraones, para que conozca las costumbres egipcias, para luego levantarlo como un libertador. Y el que supuestamente era egipcio iba a ser el libertador de su pueblo. Así que anímate. Si tú has llevado una vida desordenada, si tú has llevado una vida capacitada, sea desordenada o sea capacitada, Dios en cualquier momento te va a usar y te va a levantar. Ahora, nosotros vemos las órdenes que Dios le da a Moisés para confeccionar el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Era una tienda movible. Vemos que había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaba el altar del incienso, el candelero, y estaba la mesa donde estaban los panes. En los panes, ¿qué representa? La palabra de nuestro Dios, el sustento diario para nuestra alma. Eso representa los panes que estaban
dentro del lugar santo, el candelero que representa la luz de Cristo que ha venido a alumbrar el entendimiento de todo ser humano. El incenciario, el altar del incenciario que representa, que simboliza las oraciones y la adoración de su pueblo. Vemos aquí que había un hombre. Este hombre era elegido por Dios de la tribu de los levitas, un sacerdote designado para hacer este ritual, para hacer este trabajo. Entonces, nosotros podemos ver que aquí hay una cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo. Aquí está el arca del pacto. En el arca del pacto, que simboliza la misma presencia de Dios, dentro de ellos estaba la vara de Aarón, la olla del maná y las tablas con los 10 mandamientos. Esa es otra enseñanza. Nos vamos a enfocar y analizar lo que representa el altar del incienso actualmente en nuestras vidas. Ahora, Éxodo capítulo 30, verso 1 hasta el verso 6, la palabra de Dios nos enseña: y harás asimismo un altar para quemar el incienso. Dios da la orden a su libertador llamado Moisés, y harás asimismo un altar. Cuando Dios llama a un hombre o a una mujer, Dios lo va a guiar, Dios lo va a capacitar, Dios le va a dar las medidas, Dios le va a dar todo para que pueda trabajar en la obra. Dice: de madera de acacia lo harás. Ya lo enseñamos que fue de madera de acacia. Lo he querido plasmar para poder testificar con la palabra de Dios. Verso 2, su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo. Será cuadrado y su altura de 2 codos y sus cuernos serán parte del mismo. Nosotros podemos ver aquí Dios dándole órdenes a un mortal. Y muchas veces nosotros no queremos sujetarnos a la palabra que ha sido ordenada por el mismo corazón de nuestro Dios. Entonces, Dios lo prepara a un hombre que vivía en una realeza, un hombre del cual era un líder. Ahora él tenía que someterse a un Dios eterno, tenía que sujetarse a un Dios fuerte, y ese hombre elegido era Moisés. Dice: un altar para quemar el incienso. En ese altar, ¿qué iba a haber? Iba a haber fuego. ¿Qué iba a haber en ese altar? Fuego. Ahora, todo era recubierto de oro. Verso 3, y lo cubrirás de oro puro, no oro bandeado, oro puro, oro original, oro legítimo. Su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. 4, y le harás también 2 anillos de oro debajo de su cornisa a sus 2 esquinas, a ambos lados suyos, para meter las varas, porque será transportado, será llevado de un lugar a otro. El pueblo de Dios andaba errante, el pueblo de Dios andaba de un lugar a otro. Ahora, cuando habla del altar del incensario, dice: quemarás fuego en el altar del incensario. La palabra de Dios nos enseña que aunque pasemos por el fuego, no nos quemará. Aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos, ni la llama arderá sobre nuestra vida, porque Dios estará con nosotros. Cuando el altar del incensario señala y decreta y declara que habrá fuego, el fuego representa la prueba en nosotros. El fuego representa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, que nosotros sabemos orar, no sabemos orar. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos ayuda a orar con gemidos indecibles. ¿Quién es el que nos ayuda a orar? Es el Espíritu Santo. ¿Cuál es ese fuego que arde dentro de nosotros? Es el Espíritu Santo. Dios en todos los tiempos, y aún más en este tiempo, demanda a todo hombre y a toda mujer que se levante a hacer altares de oración, a quemar incienso, pero ya no como en el Antiguo Testamento. A medida que vamos a ir desarrollando, vamos a ver cómo Dios hoy nos da el privilegio de llegar a su presencia a través de la oración y de la adoración.
Entonces vemos el verso 5, harás las varas de madera de acacia y también las cubrirás de oro. Verso 6, y lo pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. El altar del incienso representa la adoración y la oración de todo hombre y toda mujer. Y cuando Dios le está dando las órdenes, dice, y cuando enciendas el altar del incienso, nos encontraremos. Cuando nosotros encendamos nuestra vida en oración y en adoración, nos encontraremos con nuestro Dios. Estaremos en su misma presencia. Ahora, Dios es muy cuidadoso y lo enseña desde la antigüedad. El oro representa el poder de nuestro Dios, la deidad, la divinidad. El oro que dijo Job, saldré brillando de esta prueba como el oro. ¿Qué es el oro? Es un metal muy valioso, muy costoso también, muy costoso. Entonces, Dios, ¿qué quiere hacer con nosotros a través de la oración? Que seamos personas, hijos de Dios, valiosos, costosos, de buen peso, de buen material, cuando vengan los ataques del enemigo a nuestra vida. Nosotros, para poder vencer una tentación, para poder vencer una prueba, para poder vencer un ataque del mismo infierno, tenemos que estar llenos de la oración y de la adoración. Ahora, tú me dirás, muchas personas oran y continúan con su mal carácter. Muchas personas levantan altares de oración, de adoración, de ayuno y siguen con su pésimo carácter. Sí, porque nosotros vamos a ver que Dios le da las instrucciones y las pautas a Moisés cómo se debe adorar y cómo se debe orar para poder estar con el mismo Dios. La oración es algo poderoso para nuestras vidas y cuando hay un acuerdo en la oración, un poder extraordinario. Ahora nosotros vamos a ver los componentes que se ponían en el altar del incienso o ingredientes. Éxodo capítulo 30, versículo 34. Hemos visto cómo fue elaborado el altar del incienso, pero para que el altar del incienso se quemase algo, tenían que haber ingredientes, tenían que haber componentes. Éxodo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés, tómate especies aromáticas. Y cuando Dios nos está dando órdenes, obedece. No murmures, no pelees, no te aires, no te enojes. Ay, Señor, eso no está en tu palabra. Ay, yo soy carne, yo soy polvo. Y nos enojamos con Dios, nos enojamos con la palabra de Dios. Pero vemos aquí a un Dios que le está ordenando. Moisés, tómate especies aromáticas. Dios, todo lo que va a hacer para Él y para nosotros es con excelencia. Es con excelencia. Tómate especies aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso. Todo tiene que tener el mismo peso. Todas estas especies aromáticas, todos estos componentes que se iban a usar en el altar del incienso, solamente se podían usar en el altar del incienso. Eran elementos, componentes consagrados para poder encender el fuego y saliese olor fragante y llegase hasta la presencia de nuestro Dios. Nuestras oraciones tienen que ser olor fragante. Y tú me dirás, ¿y qué es olor fragante? Cuando nosotros hacemos una oración reconociendo nuestras fallas, reconociendo nuestros errores, reconociendo nuestras debilidades, nuestras flaquezas, eso viene a subir como olor fragante. Nosotros podemos ver en el libro de Génesis capítulo 8, verso 21, cuando Jehová expresa esta palabra y dice el Señor, después de que Él había exterminado a toda la raza humana en el diluvio. Y Jehová dice, he percibido olor grato, he recibido olor grato, y no más volveré a maldecir la tierra con un diluvio, porque el hombre desde su juventud es malo. Cuando Dios percibe
olor grato. Cuando Dios recibe aroma agradable. Cuando Noé, después de haber terminado el diluvio, levanta altar para un Dios eterno. Presenta holocausto, presenta sacrificio puro. Por eso el Señor le dice, vas a usar el altar del incienso, pero en el altar del incienso me vas a poner estas especies aromáticas. No estamos hablando del altar del holocausto, esa es otra enseñanza. En el altar del incienso se ponían especies aromáticas como estante. Del hebreo es nactán, que se deriva de la mirra, estante, uña aromática, gálbano aromático e incienso puro. El estante, que significa mirra, el gálbano y el incienso puro se producen de los árboles, viene de la familia de los árboles, pero la uña aromática es de un molusco, es de un molusco. Ahora, todo tiene que tener el mismo peso. Y ahora muchas veces cuando hacemos cosas para Dios, ¡ay, es para Dios! Dios no nos ve. Cuidado, que todo lo que tenemos que hacer para Dios sea con excelencia, no para que el hombre nos vea, sino para que Dios nos dé la aprobación. Recordemos que tenemos una asignación en la tierra, recordemos que somos un diseño de Dios y Él es nuestro diseñador para Dios con excelencia. Entonces, todos estos elementos, todos estos componentes, todos estos ingredientes iban a ser quemados en el altar del incienso. Ninguno de estos componentes daban aroma sin quemar. Tenían que ser quemados recién para emitir el aroma. Y eso subiese con olor agradable al Señor. ¿Quién encendía estos ingredientes en el altar del incienso? El sacerdote, los sacerdotes levitas. ¿Quién estaba designado? Aarón. Solamente los sacerdotes. El pueblo no lo podía hacer. Era el sacerdote que ponía en función el altar del incienso. Ahora, Apocalipsis 5:8, esto te va a motivar para que tú y yo nos levantemos en oración. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Moisés recibe la revelación de cómo construir el tabernáculo, y dentro del tabernáculo estaba el altar del incienso, que, lo vuelvo a repetir, representan las oraciones y la adoración a nuestro Dios. Ahora, nosotros vemos en el libro de Apocalipsis la revelación que tuvo Juan en la isla de Patmos. Este hombre tiene una revelación, y en esa revelación dice, vio 4 seres vivientes. Los 4 tenían caras. Y los 24 ancianos se postraban delante de ¿quién? Del Cordero. En el altar del holocausto sacrificaban un cordero para quemar la carne. Pero en el altar del incienso sacrificaban especies aromáticas. No estemos haciendo un altar para nuestra carne. Ay, Señor, yo quiero. Ay, yo quiero, yo quiero. No para nuestro yo, no para nuestro ego. Hagamos un altar de incienso, que llegue nuestra oración agradable delante de nuestro Dios. Y dice, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. Los 24 ancianos y los 4 seres vivientes que tenían copas de oro. Y dentro de las copas de oro, ¿qué tenían? Incienso. ¿Qué es el incienso? Las oraciones ¿de quién? De los santificados y comprados por precio de sangre. Eso es. Ahora, tú me podrás decir y decir, pero ya llevo tanto tiempo orando y no se me soluciona ninguna de mis circunstancias adversas. Pero Apocalipsis, el libro de la revelación, nos enseña que nuestras oraciones, la tuya y la mía, están depositadas ¿en qué? En copas de oro, llenas de incienso. Así que oremos más para en nuestra copa tener más adoración, más oración. Cuanto más oremos, nuestras copas se van a llenar más.
del perfume agradable. Recordemos que Jesús es la rosa de Sarón, el lirio de los valles. Eso nos enseña en el libro de Cantares. También se le da el calificativo y el título a Jesús como la rosa de Sarón y el lirio de los valles, que va a perfumar nuestras vidas. ¿Con qué? Con la paz. Que nosotros lo que más necesitamos en nuestra vida, paz, para poder vencer al adversario. Vemos nosotros este testimonio de una mujer pecadora, del cual entra a la casa de un fariseo y enseña los 4 evangelios, Mateo, Lucas, Juan, Marcos, enseñan de que esta mujer lleva un frasco de alabastro, del cual su contenido era muy costoso, muy caro, de alto precio, era ese que aproximadamente era el salario de un año de un hombre, era el salario de un año de un hombre. Pero esta mujer se postra ante Jesús y vierte ese perfume caro, da todo lo de ella. Y muchas veces nosotros somos tan egoístas con nuestro tiempo. Ay, no quiero levantarme de madrugada a orar. Ay, ya no quiero orar, ya me cansé de orar, Dios no me responde. Y no queremos y no deseamos orar cuando esta mujer, cuando arroja el perfume de nardo carísimo, ella estaba ungiendo al maestro. Estas especies aromáticas eran parte de la unción que Dios nos va a dar a nosotros cuando nosotros nos levantemos en oración y adoración. Muchas personas, Señor, dame la doble porción del Espíritu Santo. Y hoy Dios te dice a través de esta palabra, levántate en oración, levántate en adoración. Órame, llénate, llenemos nuestras copas. ¿De qué? De incienso, de oraciones. Apocalipsis capítulo 8, verso 3 al verso 4. Vemos en el Antiguo Testamento que habla del incienso. Ahora estamos viendo en Apocalipsis del incienso, verso 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Otro ángel viene y se pone de pie en el altar. Esta revelación, ¿dónde le estaba teniendo Juan? En el cielo. En el tercer cielo, él estaba teniendo esta revelación. Y el ángel que llevaba un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Miren, nosotros podemos ver este ángel. Vemos cuando Jesús oraba en la tentación y pudo vencer al enemigo. Con el escrito está, Jesús salía de un periodo de 40 días de ayuno, de estar en la presencia de Dios en oración, en adoración. Y luego viene el tentador, pero Jesús lo vence porque se había preparado para poder vencer los ataques del enemigo. Y cuando Jesús vence al enemigo, con el escrito está, y lleno del poder de la oración, vinieron ángeles y le servían. Nosotros podemos ver en este Apocalipsis 8, versículo 3 al verso 4, dice que otro ángel vino entonces, otro ángel, o sea, hay más ángeles, y se ponen con un incensario de oro. El oro representa la divinidad. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Yo pienso que cuando Moisés tuvo la revelación del tabernáculo, él ha visto esto en el cielo, el incensario, todo esto, para que él pudiese confeccionarlo ya en la tierra, ya en la dimensión del ser humano. Dice, verso 4, y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de todos los santos. Así que si tus copas están vacías, si tú no tienes oración, si no enciendes el fuego en el altar, tenemos que encender ese fuego en el altar. ¿Por qué? Porque nada de lo que nosotros pidamos en oración se ha ido al agua. Muchas personas no reciben respuesta en oración porque están orando como el fariseo. Señor, yo ayuno todos los días. Señor, yo diezmo. Señor, yo esto. Señor, yo, el yo. Pero el publicano, ¿cómo iba? Señor, yo no soy digno, soy un pecador. Soy como fue la mujer pecadora
así postrada, arrojando el cabello, sus lágrimas, secando con su cabello los pies del maestro. Vemos que en ese tiempo Jesús caminaba en el desierto y sus pies se llenaban de polvo. El que lo había invitado no le lavó los pies, pero la pecadora le lavó los pies. Y hubo por ahí uno que dijo, Señor, eso es caro, si lo vendemos tenemos dinero para darle a los pobres. Y Jesús dijo, siempre hallaré a los pobres. Esto, lo que ha hecho la mujer, se ha preparado para ungirme, para mi muerte. Jesús, al morir, trajo beneficio para nuestra vida, porque es el intercesor, el intermediario entre Dios y los hombres. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios. ¿Dónde suben nuestras oraciones? A la presencia de Dios Padre. El humo del incienso con las oraciones de todos los santos. En el Antiguo Testamento tenía que haber un sacerdote, tenía que haber un mortal de la tribu de Leví, tenía que estar Aarón, que no se enfermara Aarón, sino quien encendía ahí el incienso, de los hijos. Pero en el Nuevo Testamento, en el tiempo de la gracia, ya tenemos esa ofrenda viva, ese perfume grato, ese olor agradable que nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dejado el Espíritu Santo para nosotros pedir, no como nos conviene, sino como conviene a la voluntad de nuestro Dios. Ahora, vamos a ver 4 ejemplos. Vamos a ver 4 ejemplos. Los sacerdotes levitas, Éxodo capítulo 30, versos 7 al verso 8. ¿Qué nos enseña el libro de Éxodo capítulo 30, versos 7 al verso 8? Los sacerdotes levitas cada mañana encendían el altar del incienso y cada noche encendían el altar del incienso. O sea, al día 2 veces encendían el altar del incienso. ¿Qué representa el altar del incienso? ¿Qué nos enseña Apocalipsis? Que son las copas de oro llenas de tus oraciones y de mis oraciones. Daniel, ¿qué hacía Daniel en el libro del capítulo 6 del verso 10? Daniel 3 veces al día oraba. Los sacerdotes levitas 2 veces al día encendían el altar. 2 veces al día oraban y adoraban. Daniel del capítulo 6 del verso 10, 3 veces al día iba a encontrarse con Dios a través de la oración, 3 veces al día. Vemos David en el Salmo 119 del verso 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. David oraba en el Salmo 56 o 58, si no me equivoco. David oraba 3 veces al día. Pero David añadía más incienso a su oración, más fuego a su altar. ¿Qué era lo que añadía? 7 veces adoraba, alababa a Dios por sus justos juicios. No le reclamaba y le decía, Señor, ¿por qué esta prueba? ¿Por qué estoy atravesando este COVID? ¿Por qué tengo cáncer? ¿Por qué esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, él le oraba 3 veces y 7 veces le alababa, le adoraba. Por eso el Señor dijo, David, conforme a mi corazón. ¿Qué es lo que Dios está buscando? No que vayamos a quemar especies aromáticas. Dios está buscando un corazón adorador, un corazón que tenga pasión por orar y por interceder por los demás. Pablo, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, y ahora vamos al Nuevo Testamento, este ejemplo de Pablo, 1 Tesalonicenses, del capítulo 5, del verso 16 al verso 18, que era lo que Pablo enseñaba. Dice, gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Los sacerdotes levitas 2 veces al día oraban. Daniel 3 veces al día oraba. David 3 veces al día oraba y 7 veces al día alababa. Pero Pablo deja un consejo. ¿Cuál era el consejo? No ores 2 veces al día, ni 3 veces al día, ni 7 veces al día, sino orar sin cesar.
el tiempo de la gracia es mejor que los tiempos del Antiguo Testamento, porque en el tiempo del Antiguo Testamento tenían que hacerse simbologías, rituales, mas Jesús vino a presentarse como sacrificio, como incienso puro, mejor que todas las especies aromáticas, mejor en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo tiene que ser la oración? Gozosos, dijo el apóstol Pablo, sin cesar, y dad gracias en todo. Dad gracias en todo. ¿Daremos gracias en todo? ¿Estaremos contentos por los desiertos que pasamos, por las tempestades, por los huracanes? ¿Estaremos dando gracias, Señor? Gracias por ese esposo que me ha dado, por esa esposa que me ha dado, por ese hijo que me ha dado, por esa hija que me ha dado. Gracias por el ministerio que me has entregado, o por el lugar donde estoy congregando, o por la nación donde estoy viviendo, o gracias por mi jefe, o gracias. ¿Estaremos dando gracias en todo? Eso era el consejo que decía Pablo. Dad gracias en todo. Y la oración tiene que ser sin cesar. ¿Y cómo tiene que ser la oración? ¿Con hiel, con ajenjo, con amargura? No, gozosos. Humillaos bajo la mano poderosa de nuestro Dios. Así que yo quiero enfatizar en esta enseñanza y mover a miles de personas, a miles de pueblos y no pueblos, que nos levantemos en oración. Es necesario que nosotros llenemos nuestras copas de oro con incienso. ¿Qué es el incienso? La oración. No quiero que se confundan y vayan a comprar esos inciensos. No, no, no. El incienso son las oraciones de los que han sido santificados, lavados y regenerados y restaurados con la sangre del Cordero. Eso es la oración y la adoración. Gozosos, alegres, satisfechos, en todo dar gracias. Cuando dicen todo, en todo. En lo bueno, en lo malo, en lo crítico y en lo próspero. Hay que darle gracias a Dios en todo. Así que estas son cosas consagradas a Dios. Dios le dijo a Moisés, todo eso tiene que ser consagrado, porque aquel que prepare y que use el estante, que es la mirra, aquel que use la uña aromática, aquel que use el incienso puro, aquel que use estos componentes, será muerto, será cortado. Entonces, si nosotros estamos usando el evangelio, estamos usando la predicación o la oración para dañar a otros, eso no es perfume agradable a nuestro Dios. Si estamos orando en contra de nuestros enemigos o en contra de una nación, eso no es perfume agradable a nuestro Dios. Así que renunciemos a todo lo que estorbe en nuestra vida para así ser transparentes, para ser sinceros delante de un Dios que examina nuestro corazón y que conoce las decisiones de nuestros pensamientos. Así que yo te invito a que tú hagas esta oración y le digas en esta hora: Padre, en el nombre de Jesús, yo no tengo la fuerza para orar, pero hoy a través de este mensaje, a través de esta palabra, tomo tus fuerzas. Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a adorar, no como a mí me conviene, sino como al Padre le conviene. Toma mi mente, mi corazón y todo mi ser para ser una guerrera y un guerrero de oración y de adoración. Úsame como un intercesor, úsame como una intercesora para hacerle guerra al enemigo a través de la oración y la adoración. Yo anhelo, Padre que estás en los cielos, que mis copas estén llenas de oración, que es símbolo del incienso. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En tus manos me deposito y deposito a toda mi familia. Y te pido perdón si he dudado en las oraciones. Te pido perdón si he sido incrédula, porque hoy Apocalipsis me enseña que mis oraciones están en copa de oro y tengo que añadir más oración para que mi copa rebose del poder de la oración. Muchas bendiciones y hasta pronto.